Señoras y señores, pónganse el casco. No por respeto al deporte. Por seguridad personal. Porque hoy hablamos de un hombre que convirtió la destrucción de material de competición en una forma de expresión artística sin precedentes en la historia del automovilismo mundial. Hoy hablamos del ser humano más peligroso que ha pisado un asfalto de Fórmula 1 desde que la Fórmula 1 existe como concepto organizado. Hoy hablamos de Pastor Maldonado, el venezolano más explosivo del planeta en todos los sentidos posibles del adjetivo, el hombre que hizo que los equipos revisaran sus pólizas de seguro antes de cada carrera, el piloto que convirtió el pit lane en zona de guerra y las rectas en experimentos sobre los límites estructurales del carbono bajo impacto. Este señor no era un piloto de Fórmula 1. Era un fenómeno atmosférico con licencia de conducir. Era una tormenta tropical con número de dorsal. Era lo que ocurre cuando el universo decide que necesita un agente del caos en la parrilla y Venezuela responde a la convocatoria con todo lo que tiene. Empecemos por el origen, porque el origen de Pastor Maldonado en la Fórmula 1 es fundamental para entender todo lo que vino después. Pastor llegó a la Fórmula 1 respaldado por POPSA, la empresa petrolera estatal venezolana, que puso encima de la mesa cantidades de dinero que Williams en ese momento necesitaba con la desesperación de un equipo que había conocido tiempos mejores y que estaba intentando sobrevivir en un deporte cada vez más caro con los recursos de un equipo cada vez más pequeño. Williams cogió el dinero venezolano con la velocidad con que se coge un salvavidas cuando el barco lleva un rato haciendo agua, y junto con el dinero llegó Pastor, con su casco, con su sonrisa, y con una relación con los objetos físicos que le rodeaban que los ingenieros del equipo tardarían poco tiempo en comprender que era completamente diferente a la relación que tenían con esos mismos objetos el resto de los pilotos de la parrilla. Su cara merece un análisis porque la cara de Pastor Maldonado es una de las caras más desconcertantes que ha producido la Fórmula 1 moderna. Tenía siempre una expresión de absoluta tranquilidad que no cuadraba en ningún momento con el nivel de destrucción que acababa de protagonizar o que estaba a punto de protagonizar. Después de un accidente que habría dejado a cualquier otro piloto temblando en el box durante 20 minutos, Pastor aparecía con esa cara de haber salido a dar un paseo tranquilo por el campo y encontrar el paisaje razonablemente agradable. No había en esa cara el registro de lo que acababa de ocurrir. No había culpa, no había sorpresa, no había la conexión causal entre la acción y la consecuencia que uno esperaría encontrar en el rostro de alguien que acaba de llevarse por delante a 3 pilotos, 2 vallas de protección, y parte de la instalación de cronometraje. Era una cara zen en el peor sentido posible del término zen. Hablemos de cómo conducía porque aquí entramos en territorio que los libros de historia del automovilismo van a tener que estudiar con detenimiento durante décadas para extraer todas las lecciones disponibles. Pastor Maldonado conducía como si los otros coches fueran opcionales. Como si la presencia de otros vehículos en la pista fuera una sugerencia del organizador que él podía considerar o no según le pareciera en cada momento concreto. Tenía una capacidad única para encontrar otros coches en lugares donde físicamente no deberían haber otros coches que chocarse. Ha golpeado a pilotos en la vuelta de formación, antes de que la carrera empezara oficialmente, como calentamiento, como si necesitara entrar en calor antes del trabajo real del día. Ha tenido accidentes en el pit lane, que es el único lugar del circuito donde los coches van más despacio que en la pista, y aún así Pastor encontraba la manera de hacer del pit lane un lugar con más drama del que tenía antes de su llegada. El contador de accidentes de Pastor Maldonado es uno de los documentos estadísticos más fascinantes que ha producido el deporte del motor en toda su historia. No eran accidentes normales, no eran los tocamientos ocasionales que tienen todos los pilotos en una temporada larga. Eran eventos. Eran incidentes con entidad propia que necesitaban su propio análisis, su propia reunión de comisarios, su propio apartado en el resumen del fin de semana. Había grandes premios en que la pregunta no era si Pastor iba a tener un accidente sino cuándo iba a tener el accidente y con quién y en qué parte del circuito y con qué grado de espectacularidad. Los aficionados más veteranos desarrollaron una especie de sexto sentido para detectar el momento exacto en que la situación en pista involucraba a Maldonado y la situación estaba a punto de deteriorarse de maneras que los seguros de los equipos involucrados iban a tener que gestionar la semana siguiente. Ha chocado con Sergio Pérez, con Lewis Hamilton, con Romain Grosjean, con Nico Hülkenberg, con Esteban Gutiérrez, con Felipe Massa que era su propio compañero de equipo, que es un nivel de democracia en la distribución del daño que hay que reconocerle porque Pastor no discriminaba, Pastor repartía con una generosidad que trascendía equipos, nacionalidades y posiciones en la parrilla. Si estabas en pista y Pastor estaba en pista, eras un candidato potencial a protagonizar un incidente que aparecería en las noticias del fin de semana.
Era como ser vecino de alguien que de vez en cuando tiene explosiones domésticas. No es nada personal. Es simplemente que vives cerca y las explosiones no entienden de relaciones vecinales. Y entonces llegó España 2012. Y aquí hay que parar. Aquí hay que respirar y reconocer lo que ocurrió porque sería deshonesto no reconocerlo. Pastor Maldonado ganó el Gran Premio de España de 2012. Ganó. Con un Williams. En Barcelona. Delante de Fernando Alonso, que era el favorito local y que representaba todo lo que se suponía que debía ganar ese día según todas las narrativas disponibles. Fue una vuelta de clasificación perfecta el sábado, fue una carrera gestionada con una inteligencia y una frialdad que nadie esperaba de alguien con su historial, fue un resultado que la lógica no predecía y que los datos anteriores no anunciaban. Ese día Pastor Maldonado fue el mejor piloto de la parrilla y ganó y nadie puede quitarle eso porque está en los libros y los libros no mienten aunque a veces cuesten trabajo de creer. Lo que ocurrió después de esa victoria es uno de los episodios más surrealistas de la historia reciente del deporte. El garaje de Williams ardió. Literalmente ardió. Hubo un incendio en el garaje de Williams después de la victoria de Pastor Maldonado en España que los bomberos del circuito tuvieron que extinguir mientras el equipo intentaba celebrar simultáneamente. Como si el universo hubiera decidido que Pastor Maldonado no podía tener un fin de semana completamente normal ni siquiera cuando ganaba. Como si algo en la naturaleza requiriera que cualquier evento protagonizado por este hombre tuviera al menos un elemento de caos estructural que equilibrara la ecuación. El garaje ardió y Pastor sonrió con esa cara suya de paseo tranquilo por el campo y todo el mundo intentó procesar lo que estaba viendo sin un marco de referencia adecuado porque no había marco de referencia adecuado. Sus radios eran los radios de alguien que veía la situación en pista de manera diferente a como la veían los demás participantes. Había una brecha perceptiva entre lo que Pastor describía por radio y lo que las cámaras de televisión mostraban que los lingüistas encontrarían fascinante si alguna vez se pusieran a estudiarlo con la atención que merece. Decía que el otro piloto se había metido en su línea cuando las imágenes mostraban que Pastor se había metido en la línea del otro piloto. Decía que no había tenido espacio cuando las imágenes mostraban espacio suficiente para aparcar un autobús articulado. No era mentira exactamente. Era una arquitectura perceptiva alternativa que él habitaba con total convicción y desde la que el mundo tenía una configuración diferente a la que el resto de los participantes experimentaban desde sus propias perspectivas más convencionales. Fuera de la pista Pastor era un hombre tranquilo, simpático, con ese calor caribeño que hace que la gente le caiga bien instintivamente antes de que haya tenido tiempo de revisar el historial de incidentes. Era difícil odiarle personalmente aunque tuviera razones deportivas para estar molesto con él. Tenía esa energía de tipo que no quiere hacer daño a nadie aunque el daño ocurra con una frecuencia estadística que desafía la explicación de la mala suerte como factor único. Era venezolano hasta la médula, representaba a un país con pasión y con orgullo, y en Venezuela era un héroe nacional en el sentido más genuino porque era el único piloto venezolano en la Fórmula 1 y eso en un país que ama el béisbol y la velocidad es algo que trasciende los accidentes y los choques y los incendios en el garaje. La conclusión filosófica que uno extrae de Pastor Maldonado es que el deporte necesita personajes que no encajan en ninguna categoría limpia porque esos personajes son los que generan las historias que se cuentan durante décadas. Nadie recuerda al piloto correcto que terminó décimo sin incidentes en 50 grandes premios consecutivos. Todo el mundo recuerda al piloto que ganó en España y luego ardió el garaje. Todo el mundo recuerda al hombre que encontraba la manera de protagonizar un evento en cualquier circuito del mundo bajo cualquier condición meteorológica con cualquier compañero de equipo. Pastor Maldonado fue malo para los seguros, malo para los ingenieros, malo para los equipos rivales, malo para la integridad estructural de una cantidad impresionante de monoplazas de carbono, y absolutamente imprescindible para el entretenimiento de millones de personas que sintonizaban los grandes premios con la esperanza de que algo inesperado ocurriera y Pastor rara vez les decepcionó en ese sentido específico. Sígueme para más vídeos que estás en Offside. Chao.